Buenos días, querida Eugenia. Hace tanto tiempo que no te veía. Algo así, algo así. Ya estamos en vivo. Es un gusto saludarte. Como todas las mañanas, ¿desde cuándo llegaste a trabajar a Beyond Taiwan? Dime la verdad. Ya no me acuerdo Ya, exactamente. tiempo así más, híjole, no, ya, olvídalo, se me va. Ya sé, pero oficialmente eres gerente de proyectos con nosotros desde hace un mes, ¿no? Ya cumpliste un mes como gerente de proyectos con nosotros, lo Ya, que me hace súper feliz. sí, un mes completito ya, tiempo completo. Irme a... Pues es un gusto para nosotras tenerlos aquí otra vez. Buenos días, Carmen. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a platicar otra vez de bombas de insulina, porque se quedaron con un chorro de preguntas y nosotras con un chorro de voz, porque siempre tenemos un chorro de cosas que contar, que ya saben cómo es uno. Entonces vamos a platicar otra vez. Eugenia trajo algunos ejemplos antes de que sigamos. Recordarles, como siempre, que todo lo que digamos aquí no es un consejo médico formal, aunque somos educadoras en diabetes, las dos. Buenos días, Ana, qué placer y qué honor tenerte por aquí. Aunque somos las dos educadoras en diabetes y hemos trabajado ya antes para la industria, especialmente en México, con quien se encargaba de la distribución y la capacitación en aquel entonces de las únicas bombas de insulina, lo que nosotras les digamos no reemplaza el consejo médico formal ni la instrucción y capacitación que les van a dar formalmente o que ya les dieron formalmente. Es simplemente nuestro consejo y sobre todo nuestra experiencia personal utilizando estos dispositivos. Buenos días, Ileana. Buenos días, Karime. Hoy sí llegaste puntual. Qué gusto tenerte por aquí. Y entonces, buenos días, Margarita. Ya dimos nuestra primera sesión de capacitación formal, hicimos un primer experimento, un webinar de tecnologías nuevas para bombas de insulina, que creíamos que iba a ser una sesión de 1 hora y que fueron 2 horas y media, ¿no? Entonces, trabajamos en esas presentaciones y hoy les traemos una de ellas, la muy básica. Buenos días, Benjamín, qué gusto verte por aquí. Buenos días. Hasta el perro, mi perro saludó. Sí, estamos todos aquí. Entonces, voy a empezar con la presentación. ¿Están listos? Sí. ¿Viste cómo nadie me hizo caso? Yo sí. Qué bueno. Bueno, allá vamos, ¿eh? Bueno, además, recordarles que ya saben que nosotras hablamos sin parar. Entonces, recordarles que pueden interrumpirnos en cualquier momento. Pueden interrumpirnos en cualquier momento para sus preguntas, ¿sabes? Esperen, estoy haciendo un desastre, pero ya ahí voy. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Lidia. Buenos días, Adina. Buenos días. ¿A quién más tengo que saludar? A mí me gusta saludar a todos. Bueno, estamos listos, Eugenia. Cuando tú quieras, empezamos. Ok, uno de los debates que se da... Ah, no, me estoy adelantando, ¿verdad? No, siquiera nos hemos presentado. No te preocupes, yo creo que ya nos conocen, pero si te quieres presentar, por mí. No, si quieres nos vamos a ver, continuamos más bien despuesito. El debate es uso de tecnologías o no uso de tecnologías. Está como ambos lados y como si estuvieran encontrados entre uso de tecnologías es bueno, es mejor, y entonces los que no usamos o no usábamos tecnología quedamos en otro, no vamos a alcanzar como todo el potencial del tratamiento con diabetes. Sí o no, escríbanos, cuéntenos qué es lo que ustedes opinan. Aquí los estamos viendo. Ya hemos platicado antes que siempre se debate mucho esto del uso de dispositivos sí o dispositivos no, ¿no? Y entonces, para empezar, tendríamos que empezar a discutir qué es un dispositivo, específicamente hablando de diabetes, ¿no? Y algunos de nosotros que fuimos diagnosticados en la prehistoria, Eugenia, Irena, y mucha gente que fue diagnosticada en los años 80, por ejemplo, pues para nosotros tecnología incluye también un medidor de glucosa capilar, ¿no? Y entonces aprendimos a hacer las cosas sin estos dispositivos y por eso es que para nosotros de pronto es un poquito más fácil ver el beneficio y ver el antes y el después del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, para ti tecnología podría ser
un medidor de glucosa. Para ti tecnología podría ser simplemente una pluma de insulina. Como bien comentó ya alguien por aquí, lo triste es el costo de estos dispositivos, ¿no? De las nuevas tecnologías. El precio de una microinfusora es inalcanzable para muchas familias. Y por eso es que la educación en diabetes contempla también el uso de tecnologías de costo menor, es decir, una pluma de insulina ya es una tecnología, un medidor de glucosa capilar ya puede considerarse una tecnología y la educación en diabetes también incluye abogacía, ¿no? Entonces, como les hemos repetido antes, conocer sobre estos dispositivos, aunque sean muy caros y aunque en muchas ocasiones estén fuera de nuestro alcance, nos va a permitir tener el conocimiento para después llegar con cartas de evidencia para presentar sobre la mesa y poder trabajar en campañas complejas para que todos podamos tener el acceso a estas tecnologías, ¿no? Y aquí Margarita también comenta, bien importante, el uso de tecnologías o no uso de tecnologías, la base es la educación en diabetes. Creo que con tecnología, y seguramente en el tiempo que tú fuiste educadora en diabetes, pudiste observar que habían pacientes con la microinfusora que lo utilizaban como una jeringa, y yo les decía, es una jeringa muy cara, si no la estás exprimiendo y no tienes como todos la base para poder utilizar una tecnología. Y tenía pacientes con inyecciones múltiples, muy educados en diabetes, que mejoraban o iban más allá de los niveles que se esperaba incluso con tecnología, ¿no? Y ¿sabes qué? Qué bueno que mencionaste educación en diabetes, porque muchas veces pensamos, también tristemente, que solo con el uso de las muy nuevas tecnologías, es que vamos a lograr, finalmente voy a poder bajar mi hemoglobina glucosilada, ¿no? O finalmente voy a poder lograr tener mayor tiempo en rango. Y lo cierto es que no siempre es así, ¿eh? No nada más con el uso de estas tecnologías podemos llegar a alcanzar rangos y niveles óptimos de glucosa en sangre o podemos tener una buena calidad de vida. No. Eso más bien viene con la educación en diabetes y con el trabajo constante. Hay, por ejemplo, formas yo tengo que insistir siempre, va a decir Eugenia, ay, Mariana, como disco rayado. El análisis de los datos. Si tenemos un tratamiento con múltiples dosis de insulina y con un medidor de glucosa capilar, el análisis de los datos y los ajustes que hagamos con esos datos puede darnos como resultado la misma reducción, digamos, en los niveles de hemoglobina glucosilada que si usamos una microinfusora. Por supuesto que las microinfusoras están pensadas para agilizar parte de estos procesos, ¿no? Son herramientas para tener un control o un manejo más minucioso. Pero esto no quiere decir que sin el uso de esas tecnologías no lo podamos hacer, ¿no? Incluso, por ejemplo, estamos aquí enfocados en diabetes tipo 1. Yo tengo pacientes que con análisis de datos con glucosas capilares, en diabetes tipo 2 con medicamentos orales, mediante la alimentación, actividad física, hemos disminuido la hemoglobina glucosilada. O sea, el punto es educación, interpretación de datos, que no es el tema de hoy, pero... En algún momento quizá valdría la pena igual que lo platicáramos, porque tú y yo hemos platicado ya antes sobre la optimización de bitácora, ¿no? Todos aquí, o pensaríamos que todos llevamos una bitácora, ya sea una bitácora en papel, una bitácora en una aplicación, o sea, llevas algo donde estás registrando los resultados de tus mediciones capilares o estás viendo tus resultados, bueno, sobre todo capilares, de eso se trata la optimización de la bitácora. Entonces, hay forma para poder realizar cierto número de mediciones de glucosa capilar al día por si tu dinero no fuera lo suficientemente, tu economía no te permitiera hacer tantas mediciones como tú quisieras a lo largo del día, para que puedas espaciar estas mediciones y que puedas optimizar y analizar esta data para que puedas trabajarla y puedas tener al final mejoras en todo tu aspecto clínico, ¿no? Eso es difícil, es complicado, no todos los educadores en diabetes lo conocen, pero algunas personas con diabetes pues nos hemos dado a la tarea de aprender este tipo de cosas con el paso de los años para hacerlo con nosotros mismos y en algún momento lo podemos ver y lo podemos platicar también. Así es. Luego, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un chorro de cosas. Vamos a ver un repaso muy breve, porque hablamos, ya saben, muchísimo, del monitoreo capilar, la introducción a algunas tecnologías, algunas bombas de insulina, unas que ya están disponibles y otras que vienen, y vamos a mencionar muy brevemente el mundo off-label. El mundo off-label son estos dispositivos que ha creado la comunidad misma, lo que conocemos como dispositivos hágalo usted mismo. Y hay aquí algunos miembros, estoy viendo algunos ahí, que ya son usuarios de estas tecnologías y les vamos a mencionar muy brevemente, recordando que off-label significa que no son dispositivos que hayan sido todavía aprobados,
pero que vale la pena conocer. Sí. Y aquí, de nuevo, participen con nosotros. Esas son de las dudas que luego tenemos, ¿no? Que justamente hablabas ahorita de los datos y de las bitácoras. ¿Qué medir? ¿Cuándo medir? ¿Por qué medir? Y bien importante, ¿para qué medir? Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando empezaba con diabetes, que realmente no culpo a los médicos, era lo que había. Yo me volví como media intensa en los manejos de la diabetes. Entonces yo ponía mis gráficas preciosas y tenía el color rojo si se me subía del rango, el verde si estaba bien, amarillo si estaba por abajo. Entonces yo tenía así mis gráficas llenas de colores, me emocionaba, me ilusionaba muchísimo. Y llegaba el doctor, veía las gráficas y decía, muy bien, o muy mal. Yo decía, bueno, pero, o sea, dime, ¿qué es lo que eso que estás diciendo? O sea, ese bien, ¿qué es lo que significa? Entonces, platíquenos, ¿cuántas veces, qué medir, cuándo medir, por qué medir, para qué medir? Díganos con su experiencia, ¿cómo lo hacen? Recuerden que no hay cuestiones que eso a veces nos da miedo participar y creo que una parte bien importante en la educación de diabetes es perder ese miedo a decir, híjole, no voy a decir o no voy a preguntar porque no vaya a ser que me digan estoy mal. No hay cosas buenas o malas, simplemente hay cosas que podemos mejorar y para poderlas mejorar necesitamos hablar. Entonces, platícanos. Ahí va. A ver. Bueno, ¿te platico yo? Platícame tú, sí. Bien. Te platico yo. Nosotros, por ejemplo, en casa, pues digo, yo fui diagnosticada en los años 80, ¿no? Evidentemente en México no había medidores de glucosa en sangre, ¿no? Y hacíamos la medición de glucosa en orina. La instrucción, por supuesto, que en aquel entonces, pues era medir tantas veces como te sea posible, ¿no? Esa era como la instrucción que yo recibí muy desde el principio. Ya después, cuando tuvimos acceso a un medidor de glucosa, pues evidentemente también en mi casa, pues no había el recurso económico suficiente para hacerlo el número de veces que hubiéramos querido, ¿no? E intentábamos hacer siempre las mediciones antes y después de los alimentos, pero no siempre era posible tampoco. Y es a lo que me refiero con la optimización de la bitácora. Entonces empezamos poco a poco a crear como estrategias, ¿no? ¿Qué tal si toda esta semana medimos antes del desayuno, ¿no? Para ver cómo está la glucosa en ayuno antes del desayuno. ¿Qué tal si ahora hacemos mediciones antes de la comida y entonces íbamos trazando y haciendo gráficas para ver variables? Si bien es cierto que con un monitoreo continuo de glucosa, por ejemplo, tienes mucha más información, ese es el beneficio, es la magia de esos dispositivos, ¿no? Que tienes tanta información que este proceso de graficar y de poder hacer ajustes minuciosos es mucho más ágil. Ajá. Perdóname. Continúa. Bueno, por aquí nos dice Margarita, se me fue, que podemos ver porcentajes de hiper y sí. Margarita, tú te estás yendo muy para allá, pero sí, claro, todo eso se puede ver incluso con medición capilar. Claro que la tecnología pues ya te entrega todo eso traducido. Pero bueno, la medición capilar, en un repaso, ¿qué es la medición capilar? ¿Y cuál? Ahorita vamos a ver la diferencia, o más adelante podemos ver la diferencia con la medición de líquido intersticial, que es donde van los sensores generalmente. La medición capilar mide el nivel de glucosa en ese momento exacto. Ojo, luego me preguntan, oye, la medición capilar me chequé, me fui a hacer la toma de sangre y la diferencia de sangre entre el dedo y entre la toma de sangre venosa es diferente. Sí, porque hay que pensar que la sangre venosa es directamente lo que está justamente en el torrente y la medición capilar ya tiene que ir como por el camino, como si fueran las ramitas del árbol hasta llegar al dedo. Entonces sí hay una diferencia que no suele ser tan alta, pero sí hay una diferencia. Y nos sirve para ver patrones o tendencias, pero para ver un patrón o tendencia necesitaríamos incluso medir antes de cada comida, que por ejemplo si hacemos colaciones son 5 comidas, entonces vamos contando 5, 2 horas después de cada comida ya van 10, a la hora de dormir ya van 11, si a veces tengo mamás que luego se despiertan y me dicen, es que le tengo que checar la glucosa para saber si sí, a las 3 de la mañana, por ejemplo, pues va otra antes y después del ejercicio. Yo les contaba cuando hice el maratón y cuando entraba para el maratón, era cada media hora, cada 5 kilómetros, checar glucosa. Entonces, después de tantos entrenamientos, mis dedos, yo no tenía sensor de glucosa en ese momento,
terminaban, pues un poco lastimados. Sin embargo, sí me dio mucha herramienta para poder correr el maratón sin complicación, sin que se me bajara o se me subiera la glucosa. Y aparte las épocas donde se baje o se suba la glucosa, hay que ir identificando. Y esto es bien importante, la medición capilar en estos casos nos sirve para poder ponerle nombre a esa sensación que estamos teniendo. Cuando tenemos hipoglucemia, luego nos sentimos mal, pero no sabemos qué es lo que pasa. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy muy estresada o ansiosa, o por ejemplo, así de fácil, me voy a subir a una montaña rusa allá en Six Flags, por ejemplo, mi sensación en el cuerpo es igual a una hipoglucemia. Pero si reviso mi glucosa por la adrenalina que está liberando está para arriba. Entonces yo tengo que checar la glucosa para saber si me subo y ya digo, bueno, ya disfruto la montaña o me como un dulce porque puede ser una hipoglucemia. Entonces eso también nos sirve. ¿Sabes qué? Me recordaste ahorita, por ejemplo, comenta Margarita, verificamos con todo lo que haga cambios en la glucosa, comidas, ejercicio, hormonas, exámenes de la escuela, todo, y es que hay veces que creemos o que la gente cree que los niveles de glucosa y la variabilidad en los niveles de glucosa obedecen siempre a las mismas cosas y cosas sencillas, ¿no? Ejercicio, alimentos y ya, ¿no? Pues, ¿qué hiciste, no? Que tu glucosa llegó a 250. Pues no es siempre qué hiciste, son tantos los factores. De hecho, hay Adam Brown, que es un escritor muy famoso de diabetes y que pueden seguir en las redes sociales, hizo un como resumen y encontró más de 42 cosas que pueden tener un efecto, pero en él, 42 cosas que tienen un efecto bajando, subiendo su glucosa, ¿no? No es tan sencillo decir, bueno, es que diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, pero también pasa con diabetes tipo 2, no es tan fácil como solo controlamos ejercicio, solo controlamos alimentos, solo controlamos insulina. No, hombre, hay un chorro de otras cosas que tienen que ver en la variabilidad glucémica. Y para este tipo de cosas es para las que son tan útiles los medidores continuos de glucosa, porque como he insistido siempre, entre más datos tengas, te será más posible tener una pantalla completa de lo que está pasando contigo y podrás hacer ajustes mucho más detallados, más minuciosos, ¿no? Esto no quiere decir que el tratamiento convencional y tradicional no sirva. Claro que sirve, pero tener más información con estos dispositivos, estas herramientas tecnológicas, pues evidentemente te da una ventaja importante porque vas a poder hacer estos ajustes muy pequeños. Así es. Y todo afecta. Y otra cosa, lo que a mí me puede afectar, a Mariana puede no afectarle. Entonces, eso es como la complejidad de la diabetes. No hay un libro donde te diga, como matemáticas, ¿no? Pasa esto, resultado esto, no lo hay. Entonces, algo bien importante, observarse, conocerse. Por eso cuando yo hablo con mis pacientes, no me importa cómo maneja la diabetes los demás, vamos a ver lo que funciona en ti, porque a lo que a ti te interesa es a ti. ¿Y qué aspectos tenemos que considerar cuando hacemos esta medición capilar? Pues el tipo de glucómetro, desde el tamaño del número, si tiene aplicación o no. Por ejemplo, a los niños está el Accu-Check Instant, que tiene un monito en la aplicación y hace sonidos chistosos y pues puede ser que les funcione. Los números son grandes. Puede ser que adultos digan, es que, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero que me diga es poder conectar el glucómetro y que me diga la glucosa. Que no tenga pilas, que se conecte ya con electricidad. Si tiene luz, si no tiene luz, la facilidad de uso, si se requiere. Me acuerdo que en aquel entonces habían glucómetros que le tenías que poner una gotita de líquido que calibrara el glucómetro, no me acuerdo ya bien, pero era así como que muy engorroso y mucha complicación. El costo, en realidad, de las tiras. Los glucómetros, yo les digo, es como cuando comprabas antes y era con tarjeta, comprabas el celular más precioso o comprabas el celular más barato, no importaba, lo que importaba es el costo de la tarjeta con la que ibas a utilizarlo. Lo mismo aquí, puede ser que el glucómetro sea lo máximo, pero las tiras son más accesibles y no solamente económicamente, sino que las encuentras en las farmacias o en donde las vayas a comprar. Eso es bien importante. Y la precisión, como a eso te lo dejo a ti, Mariana, la precisión, el mar. Bueno. Eso nos lo vamos a saltar hoy,
pero voy a compartir con ustedes la nota que publicamos al respecto, porque muchas veces yo era de esas personas, ¿no? Yo decía, bueno, René, qué lindo mensaje, muchas gracias. ¿Ves cómo me distrae la emoción que esto me genera? Y hablando de emociones, van a ver que después de esta plática vamos a hacer un experimento para que no digan que es puro cuento y que uno no vive lo que, no hace lo que pregona, ¿no? Fíjense, mi glucosa en este momento, para que vean cómo me emociono, me estreso y mi glucosa se sube. Estoy en 105 miligramos sobre decilitro. Les enseñaría en la pantalla, no van a alcanzar a ver, porque, para que quede prueba y registro. Como me emociono, me aloco y me pone súper nerviosa dar pláticas en vivo, van a ver que mi glucosa después de esto se va a elevar. Y eso es algo normal, pues, ¿no? Son de las muchas cosas que tienen un efecto. Entonces, para quienes a lo mejor todavía no llegan a esa sesión de educación en diabetes, las emociones, estar muy contento, muy asustado, muy triste, vas a liberar cierta cantidad de hormonas generadas por las emociones. Ahí es donde destaca lo importante que es la salud emocional. Y si liberas adrenalina, cortisol y esas cosas, tienen un efecto contrario a la insulina. Entonces, sí o sí, tu glucosa en sangre normalmente subirá. Hay personas en las que no vas a creer, Eugenia, bueno, sí vas a creer porque seguro has tenido personas así en consulta a las que les pasa al revés y que estas hormonas bajan sus niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué no lo sabemos? Pero pasa también. Y a donde iba es, bueno, yo era de esas personas que pensaba que como mi economía era defectuosa, por utilizar una palabra elegante, pues yo compraba las tiras más baratas del medidor más barato. Y para mi sorpresa, después de algunos meses haciendo eso, me di cuenta de que no había una relación entre mi hemoglobina glucosilada y lo que yo tenía en mi bitácora. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que no cheque, ¿no? Que no corresponda? Y me di cuenta analizando, después de algún tiempo, que sí hay mucha diferencia en precisión de medidores. Entonces, hay asociaciones y agrupaciones que se dedican a analizar año tras año la precisión de todos los medidores que están en el mercado y crea un listado. Y con ese listado lo que hacemos algunos de nosotros es ver, bueno, mi economía para qué tiras me permite y ver en qué número o en qué rango está ese medidor específico. También es información que vamos a compartir con ustedes y que dimos en el curso y explicamos esta precisión y explicamos también la precisión en los medidores de continuos de glucosa, el MARD, explicamos también la desviación estándar y otros datos, pero hoy no nos va a dar el tiempo, pero, sí, no nos va a dar el tiempo, pero lo vamos a compartir. Sí. Ahora, ¿cuáles son las cifras óptimas o no óptimas de glucosa? A nosotros no nos gusta decir cifras buenas, cifras malas, no creemos que el número lleve calificación, pero sí hay cifras objetivo que deberíamos considerar. Según las 3 organizaciones que se han dado a la tarea de publicar datos, la ADA, AACE y la Federación Internacional de Diabetes, si se fijan, las 3 tienen cifras diferentes. Pero si le preguntáramos a un médico cuáles son los niveles de glucosa en sangre de una persona que no vive con diabetes, veríamos que probablemente estarían, porque claro, también hay variabilidad glucémica en las personas que no tienen diabetes, ¿eh? Entonces veríamos que los niveles de glucosa en sangre pueden ir como desde 70, que es lo que hemos visto en algunos protocolos y en algunas publicaciones y en algunos journals, como de 70 a 140, calculen, ¿no? De hecho, hay médicos, el doctor Carlos Santillón, por ejemplo, a quien ya ustedes todos conocen, él ya se puso un medidor continuo de glucosa y se dio cuenta de que sus niveles de glucosa en sangre, incluso después de los alimentos, eran todavía más elevados. Entonces, sí hay estos cambios también en las personas que no viven con diabetes, pero estos son como los consensos, ¿no? La ADA dice que antes de los alimentos es 80-130 y después de los alimentos 180 y la hemoglobina menor a 7%. Lo que queríamos hablar, lo que queremos concluir con esta diapositiva es que a pesar de que hay cifras establecidas, objetivos clínicos, médicos, cada uno de nosotros es capaz o debería tener las cifras óptimas para cada uno. Por ejemplo, mis cifras objetivo, por supuesto, no son las mismas cifras objetivo que los de Eugenia, ¿no? Porque Eugenia es maratonista y porque Eugenia quiere trabajar todo el día y yo no, porque, ¿no? Por ese tipo de cosas, porque ella sí sale y se divierte. ¿Ves cómo además cuento chismes en los lives? Entonces, cada persona, esto es súper personalizado y a veces decimos, bueno, es que a mí todas las personas con diabetes deberían tener niveles de glucosa entre 80 y 110 todo el tiempo. Primero, no es un objetivo como muy fácil de alcanzar, ¿no? No podemos decir si es sensato o no, pero no es tan fácil de alcanzar. Habrá quien quiera tener ese objetivo de glucosa tan estrecho y habrá quien sí se permita tener un rango entre 70 y 180, que además pues le brindará menos estrés que los rangos que maneja Eugenia o que manejo yo, por ejemplo, ¿no? Claro, es que eso igual, hay que individualizar
y sobre todo buscar el equilibrio, lo dijiste ahorita, salud mental, emocional y también la salud física. Y uno de los análisis que seguramente les habrán pedido es justamente la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es el promedio de glucosa durante los últimos 3 meses. Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, tienen una vida promedio de 3 meses. Entonces, lo que hace ese estudio es que toma los eritrocitos bebés de un día de nacido hasta los viejísimos de 3 meses y a estos eritrocitos se les pega una molécula de glucosa cuando nacen. Entonces, a la hora de tomar el bebecito y el viejito de 3 meses, nos da un promedio, juntan toda la glucosa y nos da el promedio durante esos 3 meses de glucosa, ¿no? Entonces, tenemos valores que estos van variando, he encontrado diferentes tipos de valores de acuerdo a cada laboratorio, pero bueno, en promedio son de 4 a 5.6, no tenemos diabetes. Hay pacientes que manejan esas cifras y está perfecto. De 5.7 a 6.4 prediabetes, y aquí hay un término que no me gusta, bueno, ahí dice diabetes controlado, pero en realidad dice diabético controlado, ese es un término que tengo conflicto con ese término, pero bueno, diabetes controlado a 7 y nos va orientando, no se alcanza a ver bien, pero hay una tablita que nos dice en promedio cuánto es la glucosa, pero el problema de la hemoglobina glucosilada es que nos sirve como un parámetro, nos puede ayudar quizá en un momento en un diagnóstico, pero así como es un promedio, el promedio si una persona anda con muchísima variabilidad, vamos a decir, está en 50 y luego 300, luego 40 y luego, o sea, que se la pasa en esas curvas, nos va a dar el promedio. Entonces puede ser que la hemoglobina glucosilada salga como que está controlado o con buen manejo, cuando en realidad esa variación puede tener efectos directamente sobre la glucosa. Y entonces surgió el término tiempo en rango. El tiempo en rango es el porcentaje en el que estamos justamente entre los niveles que dio Mariana, entre 70 y 180. ¿Cuánto tiempo en rango estamos ahí? Ahora, lo difícil del tiempo en rango es que necesitas, o lo ideal sería que tuvieras un medidor continuo de glucosa en sangre, bueno, de glucosa en sangre. ¿Ves cómo digo cosas tontas en la mañana? Necesitarías un CGM para poder calcular el tiempo en rango. Entonces, el tiempo en rango se mide en porcentajes y es el porcentaje que tú pasas entre 70 y 180 y se sugieren diferentes porcentajes según el tipo de diabetes con el que vivas, la edad que tengas, porque hay también porcentajes diferentes sugeridos para, por ejemplo, tiempo en rango en población pediátrica y tiempo debajo y tiempo por arriba, ¿no? De 70 a 180. Entonces, por ejemplo, vemos de repente en Instagram, sobre todo, ¿no? Vemos la pantalla del influencer. Tiempo en rango 99%. Esa persona, aunque a mí me genera una envidia absoluta, pues estuvo el 99% de las mediciones de su medidor continuo de glucosa estuvieron entre 70 y 180. Claro que para algunos pensaríamos, bueno, 70, 180 es un rango muy amplio, ¿no? ¿Qué tal si pudiéramos trabajar en un rango un poco más apretado, ¿no? Entonces, a lo mejor, ya que viste que tienes 70, 180, 99% del tiempo cual influencer, pues a lo mejor puedes decidir para mi siguiente acto voy a intentar tener entre 70, 150, 80% del tiempo, ¿no? Y así puedes ir trabajando poco a poco con tus metas. Entonces, se sugiere, eso sí, que menos del 1% de todas tus mediciones estén menores a 54 miligramos sobre decilitro, ¿no? Luego dice Margarita, sí, pero 99% en un día. Pues sí, yo también hay días que tengo, pues no, nunca he tenido 100% en rango, ¿verdad? Pero sí hay días en los que tengo 99% en rango y tengo 99% entre 70 y 180, que para mí ya un 180 pues ya es una cifra relativamente elevada, ya necesitaría yo corregir esa cifra. Entonces, hay mucho rango ahí para jugar, es información que podemos ir trabajando y que podemos ir platicando con el equipo de profesionales de la salud. Y también en los comentarios vamos a compartir los links donde pueden leer el consenso de tiempo en rango, donde participó ISPAD y que se presentó en ATTD 2019, que es un congreso que se hace todos los años en Europa, donde se presentan las nuevas tecnologías, porque pues evidentemente los medidores continuos y los medidores tipo flash como Freestyle Libre, pues permiten que tengamos toda esta información para poder calcular los tiempos en rango. Luego,
Las microinfusoras de insulina, por supuesto que han cambiado. Claro que había una marca de microinfusoras de insulina que me aplicaba la del iPhone, ¿no? Que todos los años cambiaba. Todos los años necesitaba una actualización, pero yo la veía, yo decía, este cubo sigue exactamente igual. Y no cambiaba en su diseño. Ya cambió mucho su diseño y vamos a platicar sobre esas microinfusoras también. Estas fueron las primeras microinfusoras que yo de micro no les veo nada, ¿no? Estas eran las primeras infusoras de insulina. El sistema pues sigue siendo más o menos parecido, no podemos decir que es idéntico porque ciertamente han evolucionado muchísimo, pero hay una dosificación continua de insulina, que es digamos el principio de estos dispositivos. Alguien nos preguntaba hace poquito, Eugenia y a mí, pero bueno, ¿cómo es que funciona, no? Bueno, hay que pensar primero cómo funciona el páncreas. El páncreas, además de ser insulina, hace muchísimas otras cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de insulina, el páncreas se encarga de liberar dosis o de liberar, sí, dosis muy pequeñas de insulina todo el tiempo. Tu páncreas todo el tiempo está segregando insulina, segregando. Es tu dosis basal, ¿no? Tu equivalente a Lantus, tu equivalente a Tresiba, a esas insulinas que son como una cama plana, ¿no? Todo el tiempo. Pero además hay otra secreción como por pulsos repentinos. Si tu glucosa se eleva porque te estresaste, te emocionaste, las noticias, la pandemia, Andrés Manuel, todas esas cosas, entonces ahí tu páncreas va mandando poco a poco, ¿no? Tu páncreas va mandando, pero malabarista, química, psicóloga, todóloga, no, hombre, bueno, fuera. Entonces, eso también lo hace una microinfusora de insulina, va a darte la oportunidad de liberar de repente insulina o de dar un bolo, lo que conocemos las insulinas ultra rápidas, ¿no? Va a liberar esta insulina o te va a ayudar a que liberes esta insulina para poder o corregir los niveles altos de glucosa en sangre y llevarlos a tus cifras objetivo, sea la cifra que sea, o para poder cubrir los alimentos que vas a consumir, los hidratos de carbono específicamente. Digamos que así funcionan. Y luego vamos a empezar a hablar de las opciones. Estas son las opciones que están disponibles en México y para esto sí necesito mis notas, que también si quieren se las puedo compartir. Será un placer. Bueno, esta es la microinfusora Combo. Si siguen ustedes al doctor Carlos Santillón, él hizo una reseña porque a él sí lo invitaron al evento de presentación y ahí nos estuvo compartiendo todo lo que aprendió sobre Combo. Combo es una de las microinfusoras disponibles en México. En México hasta la fecha solo hay 2 marcas de microinfusoras disponibles. Estas, las Accu-Chek, bueno, las que pertenecen a Accu-Chek, Spirit Combo y las microinfusoras de Medtronic. ¿Cómo funciona esta microinfusora? Es justo como les acabo de explicar. Hay un reservorio, ahorita Eugenia nos va a platicar sobre las partes de la microinfusora de insulina antes de que yo arranque y me vaya como hilo de media, pero hay un reservorio donde se guarda y se almacena la insulina que se va a ir dosificando y hay una cánula, está aquí en la imagen que nos compartió el doctor Carlos Santillón, pues es una cánula de teflón que se coloca con una aguja a través de un pequeño disparador que vamos a ver, y esta es una de las opciones disponibles. Es una opción un poco más económica que la otra opción que está ya disponible en México, entonces algunos usuarios han reportado estar muy contentos con esta opción. ¿Vas a platicarnos de una vez de las partes de la bomba de insulina? Sí. Es rapidísimo porque es que toma mucho tiempo. Antes de que sigas, te voy a hacer una pregunta de Karime. ¿Qué hacen normalmente a la hora del baño? ¿Cuánto tiempo puedo desconectar la bomba sin que me dé miedo? Fíjate, Karime, que ya hemos hecho esta pregunta, nos la hemos hecho entre nosotros, ¿no? Los usuarios. Y cada quien tiene una respuesta y una estrategia diferente. ¿Cuál es tu estrategia, Eugenia? Es que todo depende, obviamente cuando te metes a bañar, pues dejas de tener este aparatito, la necesitas tener conectado en algún lado, entonces te lo desconectas, lo dejas a un lado. Depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, si es en la mañana, estoy en ayuno, pues realmente, en mi caso, tampoco es que dure 1 hora, como están mencionando ahí. Si me voy a meter a la tina, pues quizá un poquito más, pero en la tina lo puedes dejar así como que a un ladito, si tienes tina y demás, ¿no? Pero si vas a meterte a bañar recién levantada, pues obviamente la glucosa va a irse elevando por las hormonas, pero no te va a llevar a unos 200, 300, que te va a ocasionar una cetoacidosis y te vas a morir. No. Entonces, probablemente vas a encontrar que se suba un poquito y sales, te corriges y no pasa nada. Y sabes que esto es súper personalizado porque dice Aniluz Prat, por ejemplo, ¿no? En teoría, 1 hora,
Y luego Ana Laura Alfaro comenta, la Minimed máximo 1 hora. Pero depende muchísimo de la persona, ¿eh? Porque para algunos de nosotros somos tan sensibles a la insulina que desconectarnos 1 hora ya significaría, digo, si me tardo yo 1 hora en bañar, puedo empezar mi baño en 100 y después de 1 hora mi glucosa ya pudo fácilmente haber llegado a 250, ¿eh? Fácilmente. Entonces, algunos de nosotros, sobre todo en Twitter, son conversaciones que hemos tenido ya con otros usuarios, ¿no? Con Marcelo de Chile, por ejemplo, ¿no? Algunos de nosotros sí damos un bolo o un micro antes de meternos a bañar, pero esto tiene que ver también con el análisis de los datos, ¿no? Tú después de algún tiempo analizaste que antes de bañarte empezabas en tal número y saliste en un número superior a tu rango y tuviste que corregir, pues a lo mejor puedes enviar un microbolo 0.2 unidades, digo, esto no es consejo médico, tienes que discutirlo con tu equipo, ¿no? Pero a lo mejor puedes planear o preguntar a tu equipo si puedes dar un bolo, un micro bolo antes de meterte a bañar para no correr peligro. Y algunos de nosotros también los desconectamos por un poquito más de tiempo para, por ejemplo, nadar con los hijos, ¿no? O para, si te vas a subir a, no sé, un juego que tenga que ver con el agua y no llevas una bolsa Ziploc para meterla en caso de que tu bomba no sea resistente al agua, ¿no? Dependerá de cada persona, entonces habrá que más bien ajustar, analizar y platicarlo con tu equipo. Claro, y también depende, por ejemplo, tengo pacientes que hacen ejercicio, se meten a bañar y la respuesta que tienen al ejercicio después del ejercicio es que se les sube la glucosa. Entonces se meten a bañar, pues ahí te encargo, ¿no? O sea, ya me dicen que para qué hacen ejercicio si de todas formas se les va a subir la glucosa. O comen y se meten a bañar. Entonces todas esas son consideraciones que tienes que tener y lo que decimos desde el inicio, no podemos generalizar. O sea, hay una parte de donde surgimos que, por ejemplo, dicen es 1 hora, pero de ahí tú tienes que personalizar y tienes que buscar lo que mejor te funcione. Por ejemplo, en mi caso yo no me inyecto antes de, ¿por qué? Porque me da más cosa que esté yo a la mitad del champú y la hipoglucemia y tenerle que gritar a mi marido dulces, pues no, me encanta, ¿verdad? Pero también es posible. Entonces, sí. Nos preguntan, de las dos opciones de infusora, ¿cuál es la más económica? Miren, yo no trabajo para Medtronic, pero sé que hay gente de Medtronic y van a tener que invitarme a un café después de esto que voy a decir. Hay un programa en Medtronic que está pensado justamente como una opción de financiamiento, que si bien no es una opción de financiamiento, bueno, yo diría que sí, que es una opción de financiamiento. Digamos que con las microinfusoras de Medtronic lo que pasa o lo que pasaba en esta es experiencia personal, tenías que pagar, digamos, un enganche o tenías que pagar una suma elevada y además pagas los insumos al mes. Los insumos al mes que son los reservorios, que es donde viaja donde almacenas la insulina, y los sets de infusión. Si usas monitoreo continuo, pues además los sensores del monitoreo continuo. Medtronic tiene o tenía un plan con unas microinfusoras de insulina de unos modelos anteriores, no las más recientes, pero anteriores y que funcionan igual de maravillosamente, donde puedes hacer un pago bastante menor, como tu enganche es más chico, pues, y pagas al mes lo que de todos modos vas a pagar por tus insumos. Entonces, es una forma como de ayudarnos a algunos. De las dos, no sé qué en teoría cuál sea la más barata, pero sí sé que las bombas de la Accu-Chek, por ejemplo, es un poco más accesible, pero sin considerar este programa que les estoy platicando de este tipo de financiamiento que la gente de Medtronic podrá poner ahí el nombre y podrá poner un link donde podamos consultar más información. Pero de todas formas, creo que la Accu-Chek también tiene un programa muy parecido, ¿eh? No tan... Fíjate, ya nos dijo Karime, 6,000 de pago y 3,000 al mes. Ese es el de financiamiento. Estamos hablando de pesos mexicanos. ¿Y Roche, dices, también tiene un plan de financiamiento? Sí, lo tenía por ahí anotado, pero no lo tengo a la mano, pero lo busco y se lo comparto. Ojalá nos contacten para que podamos invitarlos y nos platiquen de estos dos programas, porque sí vale la pena que conozcamos este tema de los precios y que veamos cuáles son las opciones para adquirir los dos tipos de bombas de insulina, ¿no? Entonces, si hay gente por ahí de ambos laboratorios, nuestra casa es su casa y los invitamos a que nos vengan a platicar para ver si a la gente le es útil. Esta microinfusora de insulina no existe en México, la que está en pantalla, y se llama Solo. Y es una microbomba, yo diría. Pesa tan solo 28 gramos. Es un poquito más grande que Omnipod. Para quienes han visto Omnipod en fotografías, es un poquitito más grande que Omnipod. Es más plana que Omnipod, eso sí.
y se puede dosificar desde la bomba de insulina misma. En Omnipod, digamos que el pod o la, como que ven como cápsula, desde ahí no puedes dosificar, tienes que dosificar desde otro dispositivo, ¿no? Margarita nos puede decir justamente, y después a lo mejor invitamos a Margarita para que nos platique su experiencia con Omnipod, pero con solo sí puedes dosificar desde el mismo como parche que ven ahí, ¿no? Y además, por supuesto, pues es una bomba que se puede desconectar. Son de las famosas bombas que no tienen cable, a diferencia de una bomba como la que trae Eugenia. Eugenia, ¿nos enseñas tu cable? A diferencia de la que trae Eugenia o de la que traigo yo, miren, aquí está mi cable. No sé si se ve. ¿Se ve mi cable? Sí, ¿no? Muy poquito. Acá está mi cable. Bueno, este es mi cable, vean, es un cablezote además. Este es mi cable. Hay unas microinfusoras que, pues, que no tienen cable, ¿no? Que están pensadas justamente para atletas, por ejemplo, Jaime, el hijo de Mila Ferrer, pues utiliza una de estas. Gracias, Margarita, PDM. Fíjense que yo utilicé esta bomba hace muchos años, la del PDM famoso, y acabé utilizando una microinfusora con un cable de todos modos. Bueno, esta es PDM. Y además se comunica con el medidor Accu-Chek, del que ya les platicó Eugenia un poco, y que es muy útil. Y comentábamos del estrés. Cuando empezamos, yo había desayunado ya hace un rato y demás, traía 120 de glucosa. Y ahorita que ya me toca hablar, quiero que vean el estrés que ocasiona. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? El estrés que ocasiona platicar con ustedes en vivo. Entonces, nos ven cordiales, tranquilas, pero sí genera un poco de estrés y eso tiene impacto directamente en mi glucosa. ¿Qué voy a hacer? Corregir. Pero les platico de la Minimed. Vamos a ir viendo qué microinfusoras ha habido en el mercado de Medtronic y cómo ha ido la evolución. Todos salimos desde esa parte. Habían modelos, por ejemplo, que eran muy parecidos a ese que se ve en pantalla, desde la 512 hasta la 523, que la 523 ya no me tocó, ya me pito que voy para arriba. La 523 ya no me tocó a mí, ya como que me la brinqué, o aparte, cada país tiene diferentes números, pero van como de la mano. Ay, perdón. No te preocupes, en tiempos pandémicos hay niños, esposos, perros. Sí. Entonces, todas eran como del estilo. ¿Por qué hay un modelo 512 y 712? Porque eso va a depender del tamaño del catéter. Ahorita ya no hay eso, sigue habiendo tamaño del reservorio, perdón, sigue habiendo eso, pero no es tan necesario. Cada microinfusora, la 500 era más pequeña, estaba pensada como para niños, y la 700 para adultos. Si se fijan, este es el tamaño del reservorio. Entonces, esta tiene menor cantidad de insulina, o sea, puede tener menor cantidad de insulina y esta más. ¿Por qué era la diferencia? Porque en teoría los adultos utilizábamos más insulina, pero por ejemplo yo siempre utilicé la microinfusora pequeña porque no utilizaba tanta cantidad de insulina. Entonces yo utilizaba el catéter pequeño. El problema que había en estos microinfusoras era que si por algún error te mandaban este catéter, en la chiquita ya no la podías utilizar y tenías que esperar a que te mandaran los otros. Este que se llama el reservorio sirve, aquí es donde va la insulina, solamente un tipo de insulina va aquí, se mete la insulina. Nosotros aquí en México tenemos esta, que es la Shoran, la Humalog, y hay otra que no la utilizamos aquí en casa, entonces no tengo el tipo de insulina, pero son insulinas de acción ultra rápida. ¿Qué quiere decir? Que en poco tiempo, a los 5 minutos, ya puede estar teniendo cierta acción. Y me preguntan, ¿por qué nada más un reservorio? ¿Dónde está el reservorio para insulina para el basal o para los bolos? Esa misma insulina, por eso se llama microinfusora. La microinfusora tiene dos funciones que van en paralelo. Una, va dando esas microinfusiones de acuerdo al parámetros, al basal que haya estipulado el médico, va a ir dando esas microdosis de insulina y aparte tú puedes ir metiendo de acuerdo a la cantidad de carbohidratos y que vas a comer y de acuerdo a la glucosa que tengas en el momento o para corrección, va a meter la cantidad de insulina que abarque para eso. Entonces, ¿qué tenía esas bueno, así, después salió la 515, 715, la
512 ya no están en el mercado, es decir, si vas a Medtronic y le dices, oye, yo quiero una 512, te van a decir, ya no existe, pero se puede encontrar entre los usuarios de microinfusoras y se utiliza muchísimo para... Off-label. Que ahorita vas a hablar de eso. Y pero no creo que nos vaya a dar tiempo hoy porque te informo que ya son las 8:45, pero... Pues me apuro. No, vamos a seguir aquí todos los viernes, o sea, esto ya es un compromiso. Perfecto. Entonces, esto va a ir subiendo y de categoría pusieron la 522 de ese mismo, de Medtronic, es la primera generación de Minimed con un monitor continuo de glucosa, que si se fijan ahí viene esa grafiquita. Son grafiquitas que a mí en ese momento me parecían maravillosas, pero claro que llegaron las otras microinfusoras y dije, ya veo esas gráficas y dijo, ay, ok. ¿Qué tenía esa microinfusora? Suspendía la infusión cuando ya estaba la glucosa baja, cuando se utilizaba con monitoreo continuo de glucosa, si no, no. Los basales se pueden ir ajustando de forma manual. El equipo de infusión es de diferentes, como ya les digo, el reservorio. Tenemos el equipo de infusión que viene ahí, que es como un chupón, y estos son los insertadores. Este es el viejito y este es el más nuevo. La ventaja es que como que tiene el botón y suelta, porque a veces uno se atoraba y ya no se podía zafar el insertador, y esto funciona un poco mejor. Y hace rato en un chat que tenemos con amigas que van a empezar a utilizar estos dispositivos, nos preguntaban, oigan, ¿para qué es esto? ¿No? Y nos enseñaban estos insertadores. Y les platicábamos que hay gente que es súper valiente, yo lo veía con Marcelo, yo de verdad que no entendía cómo lo hacía. Hay gente súper valiente como él que utiliza que se pone los sets de infusión sin el insertador. Hay gente que lo puede hacer. Yo, en lo personal, nunca lo logré y platicábamos sobre la vida diaria, ¿no? Sobre aspectos de la vida diaria con bomba de insulina, ¿no? Que nadie te dice, oye, estaría bien padre, y esto fue un consejo que nos dimos entre nosotras hace rato. Algunas aguantamos la respiración cuando vamos a disparar el insertador. Entonces, si eres nervioso y miedoso como nosotras, es una estrategia útil. Dice Irene, ¿en qué momento pones bolo dual y bolo cuadrado? Irene, eso lo vamos a ver después en otra sesión, porque son diferentes formas, sí, son diferentes formas para cubrir diferentes tipos de alimentos o diferentes situaciones. Hay alimentos que tardan mucho más tiempo en subir tus niveles de glucosa en sangre, entonces si aplicaras un bolo normal, que es digamos como que va de jalón, pues no va a alcanzar a cubrir la colita lo que tardó en subir el resto del alimento en tu cuerpo, ¿no? Pero esos son ya como temas avanzados que también, si tú quieres, con todo gusto lo podemos ver contigo. Ya sabes que de todos modos te lo vamos a contestar y que te lo vamos a explicar todo. Les quiero enseñar por qué respiramos. Así sale, y ese es el sonido que se escucha. ¿Cuánto cuesta el insertador, sabes? Porque alguien nos pregunta. Yo creo que según yo, el último que compré, yo sin insertador me muero. Entonces, el último que compré me habrá costado en pesos mexicanos como 600 pesos mexicanos, más o menos. Así es. Y bueno, para terminar esta microinfusora tiene basal temporal, que significa puedes subir un porcentaje o bajar un porcentaje de acuerdo a la actividad. Ahorita que estoy pensando, yo debí de haber puesto un basal temporal en esta microinfusora. El modo automático en teoría lo va regulando. ¿Para qué? Porque en momentos de estrés puedes subir la cantidad de insulina basal, pero por cierto tiempo, no siempre. Y también para abajo, y puede servir para ejercicio. Tiene un basal diario y tiene un basal para otros días. Por ejemplo, tengo pacientes que utilizan un basal para de lunes a viernes, que tienen estrés y el fin de semana se relajan. O por ahí también alguien comentaba que en vacaciones la línea es plana. Pues en vacaciones yo sobrevivo las vacaciones, sobre todo en playa, a base de piñas coladas, maravillosamente. Para que se necesitan diferentes, ¿no? Claro. Y la 640, que es muy parecida a la que tengo ahorita. Esta es el modelo anterior y fue como una revolución en Medtronic porque cambió la forma, cambiaron las gráficas, si se fijan ya vienen los colores, vienen las líneas de tendencias con 1, 2, 3 flechas para arriba o para abajo, dependiendo de la rapidez con la que suba la glucosa, eso lo tocaremos en otro momento. Y da gráficas, diagramas. Esta sí la usé y me pareció, para mí, yo empecé a utilizar las bombas de Medtronic hace millones de años y la primera que usé, imagínate, fue la 508, o sea, viejísima. Para mí la diferencia más importante fue la pantalla, porque
Yo decía, bueno, ¿por qué todo mi teléfono Nokia evolucionó y ahora tengo un Android que se ve hasta de colores y mi bomba de insulina se sigue viendo igual de fea? Yo no lo entendía, ¿no? Entonces, cuando salió la 640, me dio tanta alegría ver la pantalla de colores y además para mí la diferencia ya en las últimas microinfusoras de insulina, era la diferencia importante en mi vida era la suspensión antes del límite bajo. Para mí eso hizo el cambio del antes y después, ¿no? Digámoslo así, porque pues yo llevo muchos años viviendo con diabetes y si o sea, era inevitable muchas veces tener hipoglucemia, especialmente si había hecho mucho ejercicio, ¿no? Entonces, para mí era tremendamente importante que se suspendiera antes de que yo alcanzara los límites bajos y finalmente hasta que tuve una microinfusora de este tipo fue que pude ver ese beneficio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para mí eso hacía toda la diferencia del mundo porque me sentía más segura y podía ver en todo momento la data en la microinfusora de insulina también, ¿no? Entonces, para mí esas eran como las diferencias importantes. Esta microinfusora sí está disponible en México, no es la última que salió en México, pero sí está disponible por si quieren y se interesan. Sí, esta en teoría nos comenta Medtronic que fue diseñada para reproducir fielmente la forma en que un páncreas sano administra insulina al cuerpo. Ahí tiene protección de hipoglucemias, como ahorita mencionabas, eso es de acuerdo a la tendencia y es una maravilla, pero eso solamente cuando se utiliza con sensor, si no, nada más es una microinfusora de insulina que te está dando las dosis, no te va a alertar si no trae sensor. Tiene su glucómetro que también funciona como USB que conectas a la computadora, bajas un programa que se llama CareLink y ves un programa bien bonito donde puedes comparar la tendencia de periodos anteriores con las nuevas y poder ir viendo la evolución de tu tratamiento. Y esta va con el transmisor Guardian 2 y con el sensor en lead que tiene una duración de 6 días. También se puede utilizar con el nuevo sensor y el nuevo transmisor, que es mucho más exacto, que viene con la 670, que es la siguiente. Si se fijan, esta es prácticamente igual. La 670 tiene un modo automático, esa es la diferencia. Tú puedes utilizar el modo manual. Tu glucosa sí subió, ¿verdad? Sí. Ya la oímos. Sí, ya va en 180 maravillosamente. El estrés. El cortisol y yo no somos amigas, definitivamente. Pero bueno, las 670, ya casi acabo lo mío, entonces ya me voy. Bueno, ya no, me dejaste 2 minutos, gracias. Yo espero que Medtronic sí te mande un café. Espero que nos mande algo, un Lenny, por lo menos. Un café. El sistema híbrido, la 670 es un sistema híbrido que tiene algoritmos que en teoría van a ir ajustando el basal cada 5 minutos de acuerdo a las lecturas que vaya teniendo y de acuerdo al basal. No te corrige, pero te puede ayudar. Lo que sí he encontrado en el modo automático en mí y en algunos de los pacientes es que las noches son maravillosas porque disminuye prácticamente la hipoglucemia. Y eso también a las mujeres, bueno, a los hombres también les sucede, pero a las mujeres que estamos atentas al peso, pues descubrimos que muchas del peso que no bajábamos era a causa de las hipoglucemias y que comíamos los dulces, que esos dulces generalmente no los consideramos. Tiene todas las otras funciones, basal, bolo dual y automático, bolo dual y cuadrado, pero en modo automático solamente el bolo se da en una sola vez. La microinfusora hace un poco el resto, lo único que tenemos que hacer es carbohidratos, glucosas y calibración para tenerla funcionando e identificar algo bien importante en esta microinfusora, el tiempo de insulina activa y el objetivo de glucosa en esta microinfusora te lleva a 120, aunque se ha visto que va de 120 a 150, está como en ese rango las glucosas y te toca. Ay, muchas gracias. Esta es otra microinfusora de insulina de las actuales. No nos va a dar tiempo salvo de ver esta actual y ya, pero prometemos verlo, lo que queda pendiente el próximo viernes, porque sí quedó un chorro de cosas, van a quedar muchas cosas pendientes. Esta microinfusora está actualmente disponible en Europa y en Estados Unidos. No sabemos si vaya a estar disponible en América Latina todavía, pero prometo que vamos a investigar y les vamos a platicar. Y cumple con más o menos las mismas funciones que de la 670, es decir, es una microinfusora de insulina que utiliza insulina ultra rápida, como todas las otras microinfusoras de insulina. Las insulinas ultra rápidas pues pueden ser Lispro, Novorapid, Chorant, en algunos países Fiasp. Trabaja con ese tipo de insulina. Se pueden programar tantas basales como tú quieras configurar.
aunque en realidad sabemos hoy ya que pues que no vale la pena tener 24 dosis basales configuradas, ¿no? Sino podemos configurarlas por bloques y entonces, por ejemplo, en personas como yo necesito mucha más insulina en la mañana, entonces en la mañana utilizo cerca de 0.7 unidades de insulina por hora, pero en la tarde, que es cuando hago ejercicio, utilizo 0.5 y en la madrugada, por un tema de prevención de hipoglucemia, utilizo, ya saben, y así se va modificando. Además, es una microinfusora de insulina, lo que conocemos como circuitos híbridos cerrados. Los circuitos híbridos cerrados son microinfusoras de insulina que se comunican con la data que envía un medidor continuo de glucosa. En el caso de Tandem, trabaja con Dexcom G6, que es hasta ahora el medidor continuo de glucosa más preciso, hasta ahora. Si hablamos de MARD, y como les comentamos, les vamos a compartir ahí el link. Si hablamos de MARD, pues es quien tiene menor MARD hasta ahorita, y entonces su precisión nos permite tomar decisiones con base en la lectura que arroja el sensor. Entonces, esta microinfusora de insulina trabaja en 3 modos cuando está habilitado el algoritmo que se llama control IQ, que es para que funcione como lo que malamente, porque es un error llamarlo así, pero malamente consideramos como páncreas artificial, ¿no? Si lo usamos como circuito híbrido cerrado, entonces tiene tres modos o 3 formas, ¿no? El modo normal, que lleva tu glucosa a un rango entre 112 y 160, vaya, se va a corregir automáticamente tu glucosa detectada por el medidor continuo de glucosa. La bomba lo va a leer este valor elevado, digamos, y va a mandar o va a modificar tu dosis basal de ese momento. No va a mandar un bolo, es decir, no va a mandar una corrección inmediata, pero va a modificar lo que está corriendo de insulina en ese momento, lo va a elevar si tu glucosa es más elevada o lo va a disminuir si tu glucosa va cayendo en picada. Trabaja con tendencias, va a darse cuenta con los datos que arroja tu medidor continuo de glucosa en cuánto va a estar tu glucosa en los siguientes 30 minutos y entonces va a actuar para que en los siguientes 30 minutos tu glucosa esté, digamos, en el rango óptimo o el rango que tú has considerado como óptimo. Entonces, el normal es 112.5, 160. Si haces actividad física, va a permitir un rango un poco más alto, que es de 140 a 160. Y si estás dormido, a diferencia de lo que hubiéramos pensado, que a lo mejor si estás dormido, pues procurarás rangos un poco más elevados para prevenir hipoglucemia. Tandem T-Slim te permite configurar entre 112 y 120, o sea, te va a llevar a 112, 120, ¿no? Hasta ahorita mi experiencia, esta es la microinfusora de insulina que yo uso actualmente, mi experiencia hasta ahorita, no tengo palabras para describir la tranquilidad que me genera en las noches tener una glucosa en 112 eternos, porque la microinfusora utiliza la data que arroja mi sensor de glucosa y va haciendo las modificaciones a lo largo de la noche para que la glucosa se mantenga en ese rango y también en ayuno, por ejemplo, ¿no? Además, toda esta data la puedo ver en mi teléfono a través de la aplicación de Dexcom directamente, la puedo ver en la pantalla. La pantalla es la única pantalla táctil, es touchscreen, entonces puedo ver ahí. Y el sistema que tiene para graficar y para analizar la data es muy amigable. Además, casi todos los usuarios de este tipo de microinfusoras de insulina utilizamos Tidepool, que es una herramienta gratuita web donde podemos conectar diferentes dispositivos. Entonces yo conecto ahí la data de mi bomba de insulina con la de mi medidor y puedo ver las gráficas diferentes para ir haciendo ajustes en tiempo real. Esta es T-Slim. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar porque siguen las microinfusoras nuevas que presentaron ahora que estuvimos en los congresos, en EASD, en ATTD, en todas esas cosas, ¿no? Entonces, seguramente en la siguiente sesión les vamos a platicar lo que viene. Digo, esperando que eso venga también además a nuestros países, ¿no? De las preguntas, ¿dónde tengo ubicado mi sensor? Bueno, aunque la instrucción dice que de preferencia hay que llevarlo en el brazo, este sí lo tengo en el brazo. De hecho, déjense los enseño. Bueno, además quería presumirles mi playera. Vean mi playera. Mi playera dice que yo funciono con insulina y con café. Es cierto. ¿Vieron? Se las quería presumir. Espera, voy a enseñarte donde tengo. Pero no sale tu café. Ya sé. Vean, mi sensor está acá. Este es Dexcom. Es muy, muy, muy chiquito. Si lo comparáramos, por ejemplo, con Freestyle Libre, de hecho tengo por ahí alguna foto con Freestyle Libre. Si lo comparamos con Freestyle Libre, pues Freestyle Libre es un poco más plano, por llamarlo de alguna manera,
y pues es circular, ¿no? Casi siempre aplico Dexcom en el brazo porque he visto que sí hay diferencia en precisión si me lo pongo en el brazo, si me lo pongo en otro lugar. También utilizo mucho la espalda baja para poner, depende del tipo de ejercicio que voy a utilizar. En las piernas, a mí de plano no me gusta usar monitor continuo, pero así, más o menos ahí lo hago. ¿Tú lo tienes en el brazo? En el brazo. La verdad es que sí escucho en las piernas, pero siento que en las piernas se me va a atorar. Tan solo a la hora de subir pantalones, siento que se me va a atorar. Hay gente a la que le gusta, y he visto sensores en lugares irreales, pero a la gente le funciona. Es como todo, es como un poco de ensayo y error y ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Exacto. Al final de cuentas es donde te acomodes. Igual, ¿dónde pones el catéter? Yo dependiendo, voy rotando piernas. Brazos, la verdad, jamás me he acomodado a los brazos porque no sé qué hacer con el cable y me enredo. Ya tuvimos esas discusiones de la vida diaria, son las que faltan a veces en las capacitaciones. Y ya cuando empecé a utilizar esta microinfusora, de repente fue cuando empecé además a andar muchísimo en bicicleta. Entonces me daba cuenta que si ponía el catéter, por ejemplo, en la pierna y hacía mucha bicicleta, pues obvio la absorción de la insulina cambia y entonces iba a terminar consumiendo hidratos de carbono y entonces me daba coraje porque todo el peso que pude haber perdido haciendo un recorrido de 15 kilómetros en bici, pues yo terminaba comiéndome, o sea, tomándome un jugo, ¿no? Y la verdad es que me daba coraje. Y entonces, definitivamente opté por intentarlo en el brazo y me parece que fue Elena Sainz, que está llena de sabiduría, quien me dijo y me explicó cómo ponerlo de forma tal que el cable viera hacia adentro de la ropa, porque pues yo lo ponía al revés y me enredaba con todo, ¿no? Entonces, que el cable diera hacia arriba, entonces ya lo podía pasar por adentro de la ropa y pues ya me era mucho más fácil. Nos preguntan qué modelo de bomba se recomienda para una niña de 12 años. Pues igual, yo creo que va a depender, principalmente depende de la economía. ¿Sabes de qué también depende? Yo creo, o sea, dependerá de la economía, de tu seguro de gastos médicos y de la estampita. Este es un pésimo consejo, pero de verdad que yo creo que ese tipo de cosas son bien útiles. Cuando hablamos de niños y tecnología, primero, pues entender que aunque quisiéramos obligarlos, no siempre es la mejor opción, ¿no? Entonces, ver qué es lo que quieren ellos hacer y cuál es el estilo de vida. De ahora estoy hablando como, se me sale lo psicóloga de repente, ¿no? Ver qué es lo que quiere el niño y cuál es la motivación detrás de eso y si realmente es de su interés o si es más bien un interés nuestro como papás, ¿no? Pero algunos lo que hacemos sigue siendo tecnología y de repente sigue siendo como estorboso y molesto. Algunos los personalizamos, ¿no? Hacemos del aparato nuestro. Entonces, por ejemplo, mira la mía. Yo soy mexicana y vivo en Estados Unidos. Entonces, casi siempre decoro mi tecnología, aquí mi estampa, gracias. Esa tiene luchadores, ¿no? Si la economía me lo hubiera permitido, hubiera tenido al Día de Muerto. Cuando yo pueda y me dedique a eso, el 15 de septiembre, 15 y 16 de septiembre va a tener banderas mexicanas, porque eso lo hace como más personal, lo hizo más mío. Algunas de nosotras hasta bromeamos con el hecho de convertirlo como en una extensión de tu persona, ¿no? Le tenías nombre. Claro, algunas de nosotras hasta les ponemos nombre porque pues es como hacerlo más propio, ¿no? Hay estrategias para hacer esas cosas con los niños, para ayudarlos a incorporar estas tecnologías a su vida y acordarnos siempre que no es al revés, es incorporar diabetes a su vida, no su vida a la diabetes. O sea, hay que ver exactamente qué quieren hacer. Entonces, por ejemplo, hay una niña aquí que dice, Lidia nos dice que su hija solo quiere ponérsela en los brazos. Cada cambio de sensor, solo cambiamos de brazo. Es posible, no siempre, es posible porque hay que rotar los sitios para evitar lesionarnos. Lo que funciona muy bien con los niños y también a veces con nosotros los adultos, es que creemos que estamos bien solos y que te diga tu mamá te tienes que poner la inyección y de inmediato contestas, a ver, póntela tú. ¿Qué tal que le dijeras a alguien, a ver, póntelo tú? Y que ese alguien te dijera, sí, órale, va, a la de 3, ¿no? Como platicábamos hace rato entre adultos. Qué padre que conozcas a alguien que también vive con diabetes, que te pueda decir, no, hombre, no te va a doler, yo lo hago al mismo tiempo que tú y lo hagas tú también, ¿no? Hay educadores en diabetes que también tienen diabetes y para ese tipo de cosas pues te pueden ayudar. Lidia, si nosotras te podemos servir en algo, digo, nosotras ya somos unas ancianas, pero la comunidad de diabetes está siempre para esas cosas. La hija de Margarita es mucho más chica que nosotros y seguramente no tendrá ninguna objeción en compartir con tu hija cómo es que ella se lo aplica
para que vean, a lo mejor hacemos una fiesta de aplicación y de cambios de sensores y de cosas y nos vamos dando ideas entre todos. Y nos preguntan también, ¿desde qué edad puede utilizar una bomba y un sensor? Sensores de glucosa, yo tengo bebecitos y esto obviamente no se le pregunta al niño, estas son cuestiones de los papás, pero les da muchísima tranquilidad a los papás y pueden dormir. Entonces, luego dicen, es que al niño le va a doler. Pues sí, pero ni modo que no, de todas formas lo vas a despertar a las 3 de la mañana a checar la glucosa. Entonces, claro. Y las microinfusoras va a depender mucho de la edad, del peso y de la cantidad de insulina que estén utilizando. Porque... ¿Verdad que es bien buena idea, René Buenfil, una fiesta de aplicación? Sí creo, pero te digo, ya a veces se me sale lo psicóloga, ¿no? Sí creo que el apoyo entre pares, esos son los beneficios del apoyo entre pares, ¿no? Bueno, entre muchos otros, ¿no? Que puedas darte cuenta de que no eres nada más tú en el mundo, digo, ahora sí que malamente, pero, y consta que dije malamente, mal de muchos, ¿no? Dice el dicho, y el resto ya los conocen, ¿no? Mal de muchos, pues sentirte que no estás solo y que no nada más eres tú que está luchando con esas cosas, pues puede servir muchísimo. Miriam, si tu hija va a empezar con el sensor, felicidades en primer lugar, va a haber un cambio importante en ustedes. Sean muy conscientes del tema de las alarmas, no se estresen demasiado, guarden la calma, como les decíamos hace rato a Irene y a Karime, fíjate cómo las voy a poner en evidencia. Respiren, relájense, es un proceso y podemos aprender entre todos un montón. ¿Puedo poner el guardián 3 en los muslos? Sí, puedes ponerlo prácticamente donde tú quieras, pero la recomendación oficial es, señora de las recomendaciones oficiales, ¿cuál es la recomendación? En el brazo. Había leído en reportes de varios usuarios de otros países que el Guardián 2 tenía buenos resultados en los muslos, pero el Guardián 3 en los muslos había mucha diferencia y que donde habían encontrado muchísimo más acotamiento entre los resultados capilares con el sensor es en los brazos. Ah, Leti dice que su educadora en diabetes es la mejor. Y eres tú. Soy yo. Por cierto, por ahí lean en Billón su historia, bien, bien importante. Y Miriam justamente también es mamá de Génesis, que es pacientita mía, entonces no te preocupes, Miriam, te vamos a ir acompañando todo el proceso. Y ya nos vamos porque también tenemos que trabajar, ¿no? Mi jefa me regaña. No, deben saber que su jefa es fantástica. Yo quisiera una jefa así, su jefa es súper simpática y es muy, muy guapa y sabe un chorro de diabetes. Eso sí, eso que... Estoy jugando. Pero, no, yo tampoco me imagino a Irene calmada, pero lo estamos intentando. De hecho, de verdad que yo estoy esperando que Medtronic me mande un café porque relajar a Irene ha sido para mí importante, ha sido un reto. Entonces, estoy esperando mis cafés, personas de la industria, espero mis cafés, les mandamos mucho amor y nos vemos el próximo viernes. Bueno, primero hay que preguntarles, porque igual no quieren vernos el viernes y yo aquí organizando, ¿no? Nos vemos el viernes y todo. Ay, no, qué horror. Mariana otra vez y Eugenia otra vez el viernes. Si quieren que nos veamos el viernes, van a tener que dar like a esta publicación. Compartir, si les gustó. Si no les gustó, pues no. Y además, esperen, antes de que se me olvide, al rato, no se vayan a perder, este es un comercial, ahorita que vi a Margarita dije, esto no, lo tengo que decir, al rato voy a estar platicando con pláticas, ¿viste? Platicando con pláticas de Diabemamis, voy a estar platicando de la vida con diabetes, iba a decir de salud emocional, pero voy a estar platicando de la vida con diabetes, si eres mamá de un pequeño con diabetes o si vives con diabetes tipo 1 y la vida pues es la vida, entonces acompáñanos, vamos a estar en Instagram, sigue a Pláticas de Diabemamis y ahí vamos a estar platicando y platicando y platicando porque pues hoy no he dejado de hablar. Y agradecerte como siempre tu amable compañía, Eugenia. Igualmente, y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Cuídense. Adiós, René. Gracias por venir.